Ahora vamos a continuar con la siguiente exposición, cuyo tema es fases del proceso de contratación pública, por lo cual le damos la bienvenida al contador público colegiado Víctor Chávez Torres, profesional con vasta experiencia en contabilidad gubernamental y privada, así como en el manejo de sistemas contables y logísticos, con una trayectoria destacada en diversas entidades del Estado, con amplia experiencia en el área de integración contable en las diferentes entidades del Estado, del gobierno regional y de los organismos descentralizados autónomos. Es especialista en análisis y consolidación contable en la Dirección General de Contabilidad Pública en el Ministerio de Economía y Finanzas y también miembro activo del Comité Técnico Nacional del Sector Público. Señor Víctor, tiene la palabra. Gracias, Mari Isabel. Buenas noches, estimados colegas participantes en este día de capacitación programada por la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú en la Semana de la Junta. Bueno, se ha programado el Comité Técnico Nacional del Sector Público dos capacitaciones, ¿no? La primera ya que se dio sobre referente a la directiva de Caja Chica. A continuación, vamos a tener la siguiente capacitación referente a las contrataciones públicas que estará a cargo de nuestro ponente, el doctor Jorge Enrique Céspedes Ramírez, que es abogado egresado de la Universidad San Martín de Porres, maestro en investigación y docencia universitaria con estudios de doctorado en Derecho en la Universidad Emilia Valdizán de Huánuco, es profesor ordinario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, árbitro en materia de contrataciones en el Estado y derecho comercial para diferentes instituciones, es juez en lo civil de Lima Norte y es director del estudio Céspedes Abogados. Entonces, damos uso de la palabra a nuestro siguiente expositor, al doctor Jorge Enrique Céspedes Ramírez. Muy buenas noches. Antes que nada, un agradecimiento a la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú, al doctor Chávez, por tan grata invitación. El tema que nos han invitado a poder dialogar el día de hoy son las fases del procedimiento de contratación pública. Para ello, me voy a permitir poder compartir pantalla en estos momentos. Muy bien, entonces, evidentemente, dentro de, dentro de las reglas básicas de las contrataciones en el Perú, se encuentran las tres fases de la contratación, porque no hay que olvidar que las contrataciones públicas en el Perú y en el mundo entero se dividen en tres fases. No existe contratación pública a nivel mundial que no tenga dos fases. Se pueden exonerar, sí, alguna, como por ejemplo el procedimiento de selección, pero siempre se van a mantener las tres fases, que son las actuaciones preparatorias, el procedimiento de selección y la ejecución contractual. Esas tres fases son las que se van a mantener. Muy bien, y esto vamos a tocarlo a continuación, que son las tres fases. Ahora, la ley actual, que es la ley 3225, la ley de contrataciones del Estado, ha sido modificado por el decreto legislativo 1341 y por el decreto legislativo 1444. Como sufrió estas modificaciones, como se dieron estas modificaciones, lógicamente se tuvo que dar un texto único ordenado, que es el Decreto Supremo 082-2019-EF, que también ha sufrido varias modificaciones al respecto. No hay que olvidar que el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado es el Decreto Supremo 344-2018-EF, que ha sido modificado hasta en 6 oportunidades. Bueno, no hay que olvidar también que a partir del 24 de junio, o el 24 de junio del presente año, se expidió la Ley General de Contrataciones,
públicas, que es la ley 32069, que vamos a ver, se va a mantener o va a mantener el espíritu de la ley actual. No hay mayores modificaciones al respecto. Inclusive, por ejemplo, en cuanto al procedimiento de selección, vienen a ser básicamente lo mismo. No hay que olvidar también que ya está en discusión el reglamento de la ley de contrataciones, de la Ley General de Contrataciones del Estado, que se publicó el mes pasado y que ya se está discutiendo, porque esta norma, la ley 32069, tienen que entrar en vigencia en enero de este año. Mucho cuidado, en enero de este año, del 2025, va a entrar en vigencia. Muy bien. Luego, dentro de las contrataciones públicas, tenemos una contratación que es sumamente efectiva, que es el catálogo electrónico del acuerdo marco. Catálogo electrónico del acuerdo marco que fue creado a través del decreto legislativo 1017 y 1018. Mucho cuidado con ello. Ahora, está reglamentado, básicamente, este acuerdo marco a través del decreto supremo 377-2019-EF, que es el reglamento de la ley de contrataciones del Estado. Lo interesante del catálogo electrónico del acuerdo marco es que, por ejemplo, se elimina el procedimiento de selección y se efectúa una compra a través de órdenes de compra electrónica. Y eso es lo interesante. Finalmente, otra forma que ya está derogado porque ya sabemos que la Autoridad Nacional de Infraestructura ha derogado lo que es la ley de reconstrucción o cambio, la ley 30556 y su reglamento, lo que rige en la actualidad es o ha sido superado por la autoridad, eh, la autoridad de infraestructura, afín. Muy bien, perfecto. Entonces la legislación aplica. No hay que olvidar también que, no hay que olvidar también que durante la pandemia se han dado un conjunto de procedimientos de selección, o un conjunto de normas que se aplican a los procedimientos de selección en general. Pero dentro de todos, lo más importante, el más importante es el decreto legislativo 1486. ¿Por qué es sumamente importante este decreto legislativo 1486? Este decreto legislativo 1486 es sumamente importante porque a través del artículo segundo de este decreto legislativo se estableció el procedimiento para el reinicio de las obras. No se sabía cómo se iba a reiniciar las obras, entonces se crearon diversos mecanismos. El gran problema que hasta el momento se encuentra en discusión la aplicación del decreto legislativo 1486. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Sucede es que eh, el contratista tenía 15 días calendario para solicitar un presupuesto anti-COVID y además un presupuesto por los adicionales que se hubieran producido. Y la entidad podía aprobar en su integridad, aprobar eh, una parte o en todo caso no aprobar. Lo que sucedió es que muchas de las entidades aprobaron estos aumentos. ¿Sí? Uno de los grandes problemas es que en la actualidad se encuentra en proceso de arbitraje este reinicio de las actividades en materia de obras. Otro aspecto esencial era la directiva 005-2020-11, directiva que viene en realidad a complementar el decreto legislativo 1486. Durante la pandemia se han dado en realidad muchos decretos de urgencia, pero dentro del más resaltante tenemos el decreto de urgencia 20, decreto de urgencia 020-2020 que modifica la ley de arbitraje, porque todo conflicto, como ya sabemos, se debe solucionar a través de una conciliación o de un arbitraje. Muy bien, pero este decreto de urgencia 020-2020 establece un aspecto esencial que
los arbitrajes ya no van a ser arbitrajes ad hoc, sino van a ser arbitrajes institucionales. Y este es el kit del asunto, que por una parte es lo más conveniente para ambas partes porque lastimosamente el arbitraje ad hoc se daba para muchas manipulaciones. Y posteriormente también hemos sufrido aspectos como, por ejemplo, la restricción a 2 centros de arbitraje a nivel nacional, que era de una universidad y era de una cámara de comercio. Entonces, era toda una problemática. Posteriormente se estableció que no, que podía verse en cualquier centro de arbitraje y eso es lo importante. Ahora, el Sistema Nacional de Abastecimiento, tenemos que traer estos preámbulos, se fue creado por el Decreto Legislativo 1439. ¿Bien? Esto significa que en el Sistema Nacional de Abastecimiento se tienen que integrar todas las entidades que compran al Estado o que regulan las compras del Estado, el OCE, el Tribunal de Contrataciones, la Central de Compras Perú Compras, la autoridad pues, afín, etcétera. Sin embargo, para verdades, no ha existido hasta el momento la voluntad política de integrarlos en uno solo, porque si mal no recordamos, en este decreto legislativo 1439 se ha establecido que, se ha determinado que, y se ha determinado que los funcionarios o servidores públicos del OCE pueden efectuar su renuncia y acogerse a determinados incentivos. Igual los funcionarios del Tribunal de Contrataciones, de Central de Compras Perú Compras, etc. Sin embargo, esto no va a suceder. Pero la ley está, la ley está. Muy bien, perfecto. Otros órganos normativos del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, la cabeza normativa ya sabemos que es la DGA, la Dirección General de Abastecimiento, creada por el Decreto Legislativo 1430. Luego tenemos el OCE, que es el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. Este organismo supervisor de las contrataciones del Estado que vienen a regular las compras públicas clásicas, aquellas que se derivan de los procedimientos de selección en general, como por ejemplo la licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada, etc. Y el OCE va a emitir directivas y opiniones y pronunciamientos. Las directivas son dadas por el presidente ejecutivo y va a regular aquello que esté previsto en la ley. Mientras que una opinión es una consulta que se le haya realizado y que va a tener el carácter de predictibilidad y aplicable para todo el Sistema Nacional de Abastecimiento. Muy bien. Y luego tenemos los pronunciamientos que cuando se pide una elevación de bases, el OCE debe de pronunciarse. Y este pronunciamiento es de carácter obligatorio para todas las entidades a nivel nacional. Muy bien, otro órgano normativo es el Tribunal de Contrataciones con el Estado. Tribunal de Contrataciones con el Estado que va a resolver los recursos de apelación, así como las sanciones que se le pueda aplicar a los proveedores. ¿Muy bien? Tribunal de Contrataciones con el Estado y que sus resoluciones son de carácter obligatorio, sí tienen en carácter de precedente vinculante, es decir, se tiene que aplicar a toda la normatividad en materia de contrataciones con el Estado. Luego tenemos la Central de Compras, Perú Compras, que es un órgano normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. Muy bien, la Central de Compras, Perú Compras, pero que regula lo que se llama el catálogo electrónico del acuerdo marco. ¿Y qué es el catálogo electrónico del acuerdo marco? Como su nombre lo dice, es un catálogo electrónico donde las entidades pueden ingresar y comprarle a determinados proveedores que han participado en un procedimiento que se llama acuerdo marco y que ha sido convocado por la Central de Compras Perú Compras. Entonces, la Central de Compras
tiene bajo su cargo este catálogo electrónico. Quiero comprar, por ejemplo, una laptop. Muy bien, entonces entro al catálogo electrónico y verifico quiénes están vendiendo. Evidentemente que no solamente va a ser un solo proveedor, van a haber varios proveedores. Entonces, evidentemente, debo elegir uno de ellos y tendré que explicar brevemente por qué lo estamos eligiendo. Porque es cercano, porque ha cumplido con nosotros, etcétera. Eso no hay mayores problemas. Los bienes que se regulan a través del catálogo electrónico del acuerdo marco, a través del catálogo electrónico del acuerdo marco, son bienes que tienen ficha de homologación y están previamente en el listado de bienes comunes, en el listado de bienes y servicios comunes. Es decir, la central de compras ha establecido, sabe que el arroz tiene tales y tales características, los computadores tales y tales características, porque no hay que olvidar que el acuerdo marco varios, tiene varios bienes y servicios, no solamente hay un acuerdo marco, hay varios acuerdos marcos. Muy bien, y otro órgano normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento era la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, y ha sido dejado de lado porque se ha creado a fin que la Autoridad de Infraestructura Nacional. Muy bien, ahora, ¿quiénes intervienen en la contratación pública? Mucho cuidado, ¿quiénes intervienen en la contratación pública? En la contratación pública intervienen dos sujetos, sí, es así. La entidad pública que haya obtenido su registro en el Registro Nacional de Proveedores, porque con el Decreto Supremo 344-2018, todos, sean compradores o sean entidades del Estado, tienen que estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores. Es un requisito de carácter esencial. Sin embargo, no hay que olvidar que existen excepciones. ¿Como qué excepción? Por ejemplo, cuando es menos de una unidad impositiva tributaria. Cuando es menos de una unidad impositiva tributaria, entonces se puede exonerar de RNP. Entonces, tenemos la entidad pública, que es el primer sujeto, parte de la contratación pública, y en segundo lugar, los proveedores, que pueden ser personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. El qué asunto es que para ser partícipe de, este, de estos procedimientos de selección, tengo que estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores. Por ejemplo, si quiero ejecutar obras, tengo que estar inscrito dentro del registro de ejecución de obras y así por el estilo. Ahora, los proveedores pueden ser personas naturales o jurídicas, no hay ningún problema. Pueden ser nacionales o extranjeras. El gran problema que hemos tenido últimamente, el gran problema que tenemos es que muchas veces hay empresas extranjeras que han actuado en forma deshonesta porque la ley lo ha permitido así y no se han admitido muchos aspectos. Por ejemplo, se ha dicho que ha construido un puente en Shanghái, ¿no? Y lastimosamente no existía tal puente. Entonces, evidentemente, esos son los grandes problemas que hemos enfrentado. Ahora, ¿quiénes intervienen dentro de la entidad? Y hemos visto que intervienen dos sujetos. La, la entidad propiamente dicha y evidentemente, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Pero dentro de la entidad, ¿quiénes intervienen? Primero, el titular de la entidad.
Muy bien, que es quien va a aprobar la compra pública. Luego, ojo, que el titular de la entidad es sumamente prioritario porque aprueba la compra pública y aprueba el presupuesto para la compra. Esto es un elemento de carácter esencial. ¿Eh? Luego tenemos el área usuaria. El área usuaria que es quien solicita que deba de comprarse determinados bienes o servicios. Evidentemente, en la actualidad tiene dos funciones el área usuaria. Primero, solicitar la compra de determinados bienes o servicios. Y segundo, determinar cuáles son las cualidades del proveedor. Tiene que tener 20 años de experiencia, tiene que tener talleres de talleres de talleres de compostura de los bienes, etc. Esto de conformidad con el artículo 29 y 49 del reglamento de la ley. Luego tenemos al comité de selección que interviene como gestor de los procedimientos de selección. Por ejemplo, el comité de selección interviene en tres procedimientos netamente definidos: la licitación pública, el concurso público y, y la selección de consultores individuales. En estos tres intervienen. Sin embargo, la ley ha establecido que puede intervenir en todo procedimiento de selección. Luego tenemos el órgano encargado de las contrataciones. Órgano encargado de las contrataciones que va a efectuar la gestión de la compra, así como el seguimiento del contrato, y que es en realidad en la actualidad uno de los pivots más importantes en la compra pública. El órgano encargado de las contrataciones que ahora se ha llamado comprador público y que lógicamente tiene que estar altamente preparado. No puede dejarse de lado este aspecto. ¿Eh? Muy bien. Ahora, para ser proveedor, lógicamente, tiene que tener determinados requisitos. Primero, como ya lo hemos visto, estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores. Registro Nacional de Proveedores que tiene 4 registros a su vez. Registro para venta de bienes, para servicios, para consultoría de obras y para ejecutor de obras. Si quiero construir una obra de parte del Estado, tengo que, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que estar inscrito en el RNP. Y evidentemente tengo que tener la capacidad libre de contratación suficiente para poder ejecutar la obra. Como por ejemplo, si es una obra de 3 millones de soles, tengo que tener esa capacidad de los 3 millones de soles. ¿Eh? Hay excepciones, sí, ya lo hemos visto, cuando hay compras de menos de una UIT. Además, también hay otra excepción. ¿Cuál es esta excepción? Cuando se trata de compras de emergencia. ¿Okay? Después dice la norma no estar suspendido o inhabilitado o impedido. ¿Cuándo vamos a estar suspendidos? El único que me puede suspender es el Poder Judicial, a través de una sentencia. No hay que olvidarnos que, no hay que olvidarnos que en la actualidad quien ha sido condenado por delitos de corrupción de funcionarios, por delitos de corrupción de funcionarios, no puede, no puede, no puede contratar con el Estado. Está absolutamente suspendido. ¿Eh? Esto de acuerdo al artículo 11 del texto único ordenado de la ley. Luego, cuando estamos inhabilitados, ¿quién es el único que me puede inhabilitar? El único que me puede inhabilitar es el Tribunal de Contrataciones con el Estado.
¿Y cómo me va a inhabilitar si, por ejemplo, presento documentos falsos? Me inhabilitan por 3 años mínimo. ¿Sí? O si no ejecuto el contrato y doy cabida a la resolución, 1 año mínimo de inhabilitación. Y finalmente, no tengo que estar impedido. ¿En qué casos voy a estar impedido? Los impedimentos están previstos en el artículo 11 de la actual ley. Por ejemplo, cuando soy titular del Ministerio Público, soy titular del Poder Judicial, en esos casos voy a estar impedido. O cuando, por ejemplo, eh, han inhabilitado mi empresa, no puedo contratar con el Estado. ¿Sí? Estos son los impedimentos. 3, cumplir con los requerimientos técnicos mínimos. ¿Sí? Debo de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos. Esto es para cada procedimiento de selección, el área usuaria debe establecer qué debo de cumplir. Por ejemplo, debo ofrecer un motor de 1800. No puede ser de 1600, porque si ofrezco un motor de 1600, no cumplo con los requerimientos técnicos. ¿Sí? Y finalmente, inscribirse en el registro de participantes. Hay que inscribirse en el registro de participantes. Esto es de carácter esencial. Si no estoy inscrito en el registro de participantes, no puedo efectuar una participación efectiva en ningún procedimiento de selección. Ya sabemos que el registro de participantes es vía electrónica. Ahora, los principios, rápidamente, porque tenemos que entrar a las fases, que es lo que nos ha convocado el día de hoy. Los principios de las contrataciones públicas. Los principios, ¿cuál es la diferencia entre un principio y una ley? Que el principio no admite excepción, mientras que la ley sí puede admitir excepción a su participación o a su cumplimiento. Uno de los principios más importantes en las contrataciones clásicas es la libertad de concurrencia. ¿Qué significa ello? Significa que se debe promover el libre acceso y participación del proveedor. Es decir, no se pueden realizar eh, exigencias y formalidades costosas. Por ejemplo, en el programa del vaso de leche se pedía un certificado organoléptico. Este certificado organoléptico lo pedían en todos los procedimientos de selección y ello pues era altamente costoso. Entonces, se estableció que se podía solicitar o se puede efectuar una declaración jurada en lugar de presentar. Porque, ¿qué pasa o qué es lo que sucedía? Las empresas postulan a todos los procedimientos de selección, no solamente a uno en el programa del vaso de leche. Entonces, imagínense participar en 30 procesos, era sumamente oneroso. Luego tenemos la igualdad de trato, que significa que todos disponen de las mismas oportunidades, no hay ni privilegios ni ventajas. Por ejemplo, sabe que los que viven al sur de la provincia solamente pueden participar el día viernes, los que viven al norte de lunes a domingo. Evidentemente, se quebranta la igualdad de trato. La transparencia significa que toda la información sobre el procedimiento de selección tiene que ser claro y coherente, todos, sin excepción alguna, porque de esta forma se garantiza la libertad de concurrencia. Veamos un caso. Sucede que, justo este año, sucede que eh, se publicaron las bases del procedimiento, de un procedimiento de selección, pero estaban borrosas. En algunos había llegado completo, pero en otros estaba borroso. Entonces, evidentemente, ahí se quebranta el principio de transparencia. Y al quebrantarse el principio de transparencia, se quebranta el procedimiento de selección. Luego tenemos el principio de publicidad. El principio de publicidad que indica que tiene que publicarse en el SEAS bajo sanción de nulidad. Si no se publica,
lógicamente va a haber grandes problemas al respecto. ¿Eh? Muy bien. Otro de los principios es la competencia, es decir, todos podemos competir bajo las mismas condiciones efectivas y para que la entidad pueda obtener las propuestas que satisfagan el interés público. Luego tenemos el principio de eficacia y eficiencia. El principio de eficacia y eficiencia. ¿Qué es la eficacia? La eficacia significa que vamos a, vamos a vamos a utilizar los mecanismos de la ley. Y la eficiencia en realidad es un principio que se conjuga con el principio de oportunidad recogida en la actual ley, que también está en el artículo 4 del decreto legislativo 1439, que es el principio de oportunidad. Es decir, debo evitar las formalidades para poder cumplir en forma efectiva y oportuna con los fines públicos. Por ejemplo, ¿se imaginan ustedes si hubiéramos hecho un procedimiento de selección para las compras de las vacunas? Eso hubiera sido terrible, terrible. Luego tenemos la vigencia tecnológica, que significa que los bienes que van a adquirirse, bienes, servicios y obras, deben ser actuales, no pueden ser pasados. No voy a comprar una laptop que tenga 5 megabytes de RAM, sería un absurdo. Luego tenemos la sostenibilidad ambiental y social, que significa que los bienes que se adquieren tienen que ser llevaderos con el ambiente y la sociedad. Por ejemplo, no voy a construir un estadio al costado de un hospital. Sería un absurdo. Luego tenemos el principio de equidad, que es un principio muy, pero que se aplica, mucho cuidado, en los contratos. No se aplica en otro momento, solamente se aplica en los contratos, en el cual se establece que la entidad debe guardar una relación de equivalencia y proporcionalidad. Mucho cuidado, de equivalencia y proporcionalidad en eh, en las prestaciones. Veamos un ejemplo. Supongamos que el sueldo mínimo vital cuando se contrató a la empresa de vigilancia era de 1.000 soles, pero ahora es de 1.500. Evidentemente, por el principio de equidad, la entidad tiene que responder por esos 500 soles que fueron fueron objeto del quebrantamiento de la igualdad en la prestación. Porque antes, por ejemplo, se decía que si no estaba previsto en el contrato, ni estaba previsto en las bases, el, el aumento de las prestaciones, entonces no se podían realizar ellas. Supongamos que era la adquisición de petróleo y el petróleo estaba a 100 soles y aumentaba a 140 y la entidad no quería efectuar el aumento de esta prestación. Entonces, simple y llanamente, se quebrantaba este principio de equidad y el proveedor ya no proveía, pero iba a ser sancionado y era absolutamente innecesario. Finalmente, el principio de integridad, que significa que todos debemos actuar con honestidad y veracidad. ¿Sí? Vamos a ver ahora, este preámbulo extenso, las etapas de la contratación pública. La primera etapa de los actos preparatorios, que significa y está a cargo generalmente del órgano encargado de las contrataciones y que debe realizar determinados actos para poder convocar el procedimiento de selección, como cuál, por ejemplo, elaborar el plan anual de contrataciones, como por ejemplo, fuera el plan anual de contrataciones y encargarse del presupuesto, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver
en un momento. Una vez que este expediente de contratación fue preparado y aprobado por el titular de la entidad, ya se puede convocar un procedimiento de selección, ¿ok? A los procedimientos de selección para el otorgamiento de la buena. Y una vez que Una vez que se ha convocado el procedimiento de selección, se ha otorgado la buena pro, ya se firma el contrato a quien se le ha otorgado la buena pro. Veamos entonces los actos preparatorios. Generalmente los actos preparatorios están a cargo del órgano encargado de las contrataciones. Primero, este órgano encargado de las contrataciones tiene que, a través de los órganos encargados, preparar, o no preparar él, pero sí encargado de la planificación, pedir que se incorpore en el PEI y el POI la adquisición de determinados bienes, que es el plan estratégico institucional, el plan operativo institucional. El plan estratégico institucional no es otra cosa que un plan que tiene que ser elaborado por la entidad y publicado en el Sistema Nacional de Planificación, en el cual se establece qué es lo que van a hacer durante 3 años. Mientras que el POI, que es el Plan Operativo Institucional, es un plan que hace la entidad por cada año y deberá decir qué es lo que va a iniciar. Por ejemplo, en el PEI se dijo voy a hacer un cierre de brechas de salud. Muy bien, no hay ningún problema. Y en el POI se dirá el plan operativo institucional que, que se va a construir una posta médica. Entonces, ahí se está estableciendo cuál es la actividad estratégica. Muy bien. Una vez que esté en el PEI y el POI, una vez que está en el PEI y el POI y publicado en el CINEPLAN, el Sistema Nacional de Planificación, ya lo tengo que remitir al Ministerio de Economía y Finanzas para que me apruebe el PIA, que es el presupuesto institucional de apertura. Evidentemente, la Dirección Nacional encargada efectuará la aprobación del PIA. PIA que se elabora de acuerdo al decreto legislativo 1252. Esta programación multianual, que es sumamente importante y que recién se ha recogido en la ley de contrataciones con el Estado. Aprobado el PIA, en base al cuadro de necesidades, ya voy a elaborar el PAC, es decir, el Plan Anual de Contrataciones. ¿Qué es lo que voy a adquirir primero? ¿Qué lo voy a adquirir después? Etcétera. En este Plan Anual de Contrataciones, que va a ser, sí, que va a ser aprobado por el titular de la entidad y publicado en el SEAS. Aprobado el PAC, Plan Anual de Contrataciones. Evidentemente ya la voy a pedir al área usuaria que haga un requerimiento específico. ¿Sabes qué? Ya se ha aprobado la compra de, se ha aprobado la compra de los 10.000 lapiceros. ¿Cuáles son las características que se requieren? Entonces la área usuaria va a decir, mire, se requiere que tengan punta de tal forma, 0.5, que sean de tinta seca, etcétera. Pero tiene que establecerlo. Muy bien. Ahora, este requerimiento específico también va a ir acompañado de un requerimiento que debe de reunir el proveedor. El proveedor deberá decir, ¿sabe qué? Eh, el proveedor tiene que tener tantos años de experiencia, etcétera, etcétera. ¿Muy bien? Entonces, una vez que ya tengo el PEI, el POI, el PI, el cuadro de necesidades, el PAC, el requerimiento específico, el órgano encargado de las contrataciones va a efectuar el mercado. ¿Qué significa? Que va a establecer si hay proveedores, si hay pluralidad de marcas, si hay mejoras y sobre todo el precio.
el valor estimado y el valor referencial. Claro, el valor referencial se determina para las obras. Muy bien. Entonces, la indagación de mercado. Una vez que se ha efectuado la indagación de mercado, ya se debe solicitar la certificación presupuestaria. Le voy a solicitar el, al- a la dirección de presupuesto de la entidad que certifique que hay presupuesto. Una vez que se obtiene la certificación, todo ello va reunido en un expediente de contratación, que es lo interesante. ¿Okay? Una vez que se aprueba, ya viene la aprobación del expediente de contratación por el titular de la entidad, ya viene el procedimiento de selección. Es decir, aprobado el expediente de contratación, el titular de la entidad va a nombrar los miembros del comité de selección. Si se trata de una licitación pública, un concurso público, una selección de consultores individuales, los va a nombrar. ¿Okay? Ahora, el órgano encargado de las contrataciones, lógicamente, va a llevar a cabo determinados procedimientos, como por ejemplo las compras directas, las compras de emergencia, la subasta inversa electrónica, etcétera. Nombrados cualquiera de estos dos elementos, entonces ellos procederán a la elaboración de las bases. La elaboración de las bases que se realiza teniendo como fundamento las bases estandarizadas, que son bases aprobadas por el OCE. Bien. Elaborar las bases, el titular de la entidad puede observarlas, puede denegarlas o, en todo caso, puede denegarlas, no hay ningún problema. O puede aprobarlas. Y una vez que las aprueba, ya se procede a la convocatoria. Es decir, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección va a convocarlos, va a convocarlos, va a convocarlos en el SEAS. Esta convocatoria o el procedimiento de selección rápidamente, porque se nos va el tiempo, tiene la siguiente fase. Estamos hablando del procedimiento de selección, propiamente dicho. ¿Okay? Tenemos el registro de participantes. ¿Qué significa el registro de participantes? Para poder participar en un procedimiento de selección, por ejemplo, la compra de camionetas, tengo que inscribirme. Muy bien, es en forma electrónica. Una vez que estoy inscrito y sola y única y exclusivamente en la licitación pública y en el concurso público, puedo efectuar consultas y observaciones que pueden ser elevadas al OCE. Es decir, una consulta es cómo se puede aplicar la norma y una observación si es una impugnación. ¿Okay? Muy bien. Y este comité va a tener un plazo de 5 días para absolver. Y si no estoy de acuerdo con lo que ha absuelto, puedo solicitar la elevación de bases, que es una especie de apelación, donde pago mi tasa y el OCE resuelve. Muy bien. Si el OCE aprueba, entonces va a integrar las bases. Si no aprueba, las bases quedan integradas de acuerdo a lo resuelto por el comité de selección. Integrar las bases, hay un plazo de 5 días para presentar las propuestas. Y dentro de esta etapa de presentación de propuestas, va a existir lo que se llama la admisión, evaluación y calificación. La admisión significa que el comité de selección va a revisar si se ha cumplido con acreditar todos los requisitos. Se compró una fotocopiadora, se compró una máquina de escribir, etc. Y luego viene la evaluación. ¿Cuál es el puntaje? Ya sabe que tiene una camioneta para el transporte del material. Y la calificación
significa que, ojo, ya acá ya sabemos quién ha obtenido el mayor puntaje. No hay ningún problema al respecto. Entonces, sabemos quién ocupó el primer, segundo, tercer, cuarto lugar, pero ahora viene la calificación. Y la calificación significa que voy a determinar que la acreditación de los requisitos de la admisión es válida. Por ejemplo, eh, ha comprado una cámara fotográfica, pero no es lo que estamos solicitando, es una cámara fotográfica Kodak de 1972. Evidentemente, me van a descalificar. Muy bien, y se le otorga la buena pro a quien ha obtenido el mayor puntaje. Muy bien. Otorgada la buena pro, si yo no estoy de acuerdo, puedo apelar. La apelación está prevista en el artículo 117 y siguientes del reglamento de la ley. Y significa que puedo recurrir, bien sea a la entidad cuando es igual o menor a 50 UITs, o al tribunal cuando es superior a 50 UITs. ¿Eh? Ahora, veamos rápidamente los esquemas. ¿Qué tipo de procedimiento de selección hay? Rapidísimamente. La licitación pública. Pero la licitación pública es el procedimiento de selección más extenso y tiene lo que se llama la elevación de base, y que licitación pública es para bienes, bienes y obras. Luego tenemos el concurso público que es exclusivamente para servicios o en todo caso consultoría. Y aquí hay elevación de bases. Aquí se presentan dos, dos expedientes, dos ofertas. Una oferta técnica y una oferta económica. Si apruebo la oferta técnica, evidentemente voy a pasar a una segunda etapa que es la determinación de la oferta económica. Luego la adjudicación simplificada, a la cual se le ha suprimido lo que se denomina la elevación de bases. Es el más corto, no hay ningún problema al respecto, pero que lo lleva a cabo el órgano encargado de las contrataciones. Luego tenemos la selección de consultores individuales, que es para elegir a un servidor que sea consultor. Pero en realidad, pocas veces hemos visto este procedimiento. Luego tenemos la comparación de precios, que lo lleva a cabo el órgano encargado de las contrataciones. Dice hasta 15 unidades impositivas tributarias. Muy bien. Luego tenemos la subasta inversa electrónica. Subasta inversa electrónica que, como su nombre lo dice, quien ofrece eh, menos por el producto se le va a adjudicar. Y son para bienes y servicios que estén dentro del listado de bienes comunes. El listado de bienes y servicios comunes se va a llevar a cabo una subasta inversa electrónica. Ya no se lleva a cabo procedimiento de selección porque ya se sabe, ya se sabe, ya se sabe, ya se sabe. Y cuál es una característica de lo que se ve aquí. Luego tenemos el concurso de proyectos arquitectónicos. Evidentemente que esto no está en la ley, pero sí está en el reglamento de la ley. Y que establece que es para elaborar un proyecto arquitectónico. Pero la característica especial es que los miembros de este concurso son todos arquitectos. Luego tenemos las compras de emergencia previstos o las compras directas previstas en el artículo 27 del texto único ordenado de la ley, en el artículo 100 del reglamento, que me dice en qué casos no voy a hacer procedimiento de selección y en qué casos sí. Por ejemplo, cuando se trata de una compra de emergencia porque hay un deslizamiento de tierra, ahí no voy a hacer un procedimiento de selección. Tengo que comprar alimentos inmediatamente. Muy bien, perfecto. Estas son las contrataciones directas. Muy bien, se nos ha ido el tiempo rápidamente. Les agradezco su tener paciencia y me reitero en cuanto
a mi agradecimiento a, a la Junta de Decanos de los colegios de contadores públicos del Perú y al doctor Chávez que nos ha elogiado con sus palabras. Muchas gracias. Digo por sus preguntas. Bueno, estamos a espera de algunas consultas que puedan hacer los participantes. Creo que no hay ninguna, pero ¿qué cambios importantes Sí, gracias, es una interesante pregunta. Con la ley 32069 y su posible reglamento, porque todavía está en discusión el reglamento, que van a entrar en vigencia en enero del presente año. Por ejemplo, en cuanto a los principios, se ha establecido el principio de oportunidad. Es un principio que ya estaba recogido en el artículo cuarto del decreto legislativo 1439, que me permite obviar el procedimiento para poder cumplir con las finalidades del Estado. Por ejemplo, eh, sabe que hay un, hay un, hay un, ah, se ha diseminado la fiebre amarilla en la selva central y para lo que se necesitan comprar botes. Pero lastimosamente el señor que nos está vendiendo los botes está inhabilitado. Entonces lo que me dice la ley es, sabes que por esta oportunidad y tratándose de salvar la vida y la salud de las personas, puedes obviar este mecanismo, ¿no? Eso es por el principio de oportunidad. Luego se ha establecido que las entidades, tanto del gobierno central como el gobierno local, pueden utilizar los contratos NEC o FIDIC, lógicamente pagando la regalía correspondiente. Otro aspecto interesante es que el órgano encargado de las contrataciones ya no va a ser llamado órgano encargado de las contrataciones, sino comprador público, que tiene que ser altamente especializado. Pero otro aspecto importante es que se ha creado la autoridad administrativa. Esta autoridad administrativa que va a establecer algunos elementos esenciales para llevar a cabo el procedimiento. Los impedimentos básicamente continúan y en cuanto a los procedimientos de selección se mantienen, casi no varía en demasiado. Eso es, digamos, las principales modificaciones. Agradeciéndote, estimado doctor Jorge, por la respuesta a la consulta planteada. Veo que no hay ninguna consulta en el chat, no sé, aprovechemos, ¿no? Hacerle la consulta de estos temas muy importantes que ha puesto nuestro ponente, de que ya a partir de 2025, sí o sí, ya se va a aplicar al 100%, ¿no? Esta ley general de contrataciones públicas. Y no se tenga ningún problema ya, como se están dando en algunas entidades públicas, ¿no? En estos procesos de contratación de bienes, servicios y obras, ¿no? Cualquier consulta también, creo que el doctor está apto para que nos puedan, ¿no? Dar las respuestas respectivas, ¿no? A través de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. No sé si no hay alguna consulta más, estimados participantes. Eh, Le agradeceríamos eternamente acá a nuestro ponente, el doctor Jorge Enrique Céspedes Ramírez, por la excelente capacitación que nos ha dado bien claro, ¿no? Los procedimientos que se deben de tener en cuenta, ¿no? En esta normatividad que ha entre vigencia el próximo año. Creo que no hay ninguna consulta, doctor. Bueno, Muy bien. de parte del Comité Técnico Nacional del Sector Público, agradecemos a todos los participantes que han tenido la amabilidad de participar en estas dos capacitaciones.
Ya en el futuro estaremos nuevamente ya programando nuevas capacitaciones que ya les comunicaremos a través de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Bueno, Mari Isabel, bueno, este, este día de capacitaciones creo que ya se da terminalización, Marisabel, de parte de la Junta. Sí, sí, señor Víctor, muchas gracias. Muchas gracias a todos, a los participantes también, y sobre todo al Comité Técnico del Sector Público por su colaboración en la organización de este evento, ¿no? Recordarles también a los participantes que el día 17 también vamos a tener la siguiente edición de la Semana de la Junta de esta edición. Entonces, nos agradecemos a todos y nos vemos en el próximo evento. Muchas gracias.